Amigos, amantes de lo desconocido, ¿estáis listos para un viaje? Un viaje a un pasado remoto, a una época en la que la historia se mezcla con la leyenda. Nos adentramos en las nieblas del tiempo, buscando respuestas. Respuestas que se ocultan en un lugar mágico, un lugar que desafía nuestra comprensión del pasado. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, la colina del ombligo, en la árida estepa turca. Un nombre sencillo para un lugar extraordinario. Un lugar que ha revolucionado la arqueología. Un lugar que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros. ¿Quiénes fueron los arquitectos de esta maravilla? ¿Cuáles eran sus creencias, sus sueños, sus miedos? Acompáñenme en este viaje al corazón del misterio. Corría el año 1963. Un grupo de arqueólogos estadounidenses, trabajando en la región, encontraron algo inusual. Montículos de tierra, piedras talladas, una pista de algo antiguo, algo importante. Pero la magnitud de lo que se escondía bajo la superficie no se revelaría hasta décadas después. En los años 90, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt comenzó las excavaciones en Göbekli Tepe. Lo que encontró allí lo dejó sin palabras. Pilares monumentales decorados con relieves de animales dispuestos en círculos. Estructuras que desafiaban la lógica, la cronología. Las pruebas de datación por carbono 14 no dejaban lugar a dudas. Göbekli Tepe tenía una antigüedad de al menos 12.000 años. Más antiguo que Stonehenge, más antiguo que las pirámides de Egipto. Imaginad la escena. Un cielo estrellado sobre la vasta estepa donde la oscuridad de la noche se ve interrumpida solo por el brillo de las estrellas. Y allí, bajo la pálida y misteriosa luz de la luna, se alzan los imponentes pilares de Göbekli Tepe, como guardianes de secretos antiguos. Gigantes de piedra, algunos de hasta 6 metros de altura, que desafían el paso del tiempo y nos invitan a explorar su misterio. En sus superficies, talladas con una maestría que asombra, aparecen animales de todo tipo, jabalíes, zorros, serpientes, aves rapaces. ¿Qué representan estos animales? Son símbolos de poder, de mitos olvidados o mensajes codificados. Son dioses, espíritus protectores, tótems que conectan lo terrenal con lo celestial. O quizás, como sugieren algunos investigadores, son representaciones de constelaciones, un reflejo del cielo en la tierra. Un mapa del cielo nocturno, tallado en piedra hace miles de años, que nos muestra cómo nuestros antepasados veían y entendían el cosmos. Cada piedra, cada relieve, es un enigma que nos desafía a descifrarlo. Un mensaje del pasado que aún no hemos logrado descifrar completamente, pero que nos ofrece pistas sobre una civilización avanzada. Pero una cosa es cierta. Estos pilares son la obra de una cultura avanzada, con un profundo conocimiento de la astronomía, la arquitectura y el arte. Una cultura que, a través de estas piedras, nos habla desde el pasado, esperando que algún día comprendamos su mensaje. Aquí es donde la lógica se tambalea, amigos. Porque Göbekli Tepe no fue construido por una civilización sedentaria, como se podría pensar. No, los constructores de este templo aún eran cazadores-recolectores. No conocían la agricultura, la metalurgia, la escritura. ¿Cómo pudieron entonces, con herramientas rudimentarias, transportar y levantar estas enormes piedras? ¿Cómo lograron crear estas estructuras tan complejas con una precisión asombrosa? Las respuestas se nos escapan, como arena entre los dedos. Algunos hablan de trabajo en equipo, de un esfuerzo colectivo sin precedentes. Otros sugieren la intervención de fuerzas desconocidas, de tecnologías olvidadas. Sea como sea, Göbekli Tepe sigue siendo un desafío a nuestra comprensión del pasado. Göbekli Tepe ha puesto patas arriba la cronología tradicional de la historia. Hasta ahora, se creía que la agricultura había sido el motor del desarrollo de la civilización, que la necesidad de cultivar la tierra había llevado a los humanos a establecerse en un lugar, a formar aldeas, a desarrollar la vida social compleja. Pero Göbekli Tepe nos dice que no. Este complejo monumental, este centro ritual, fue construido antes de la revolución agrícola. Es decir, la religión, la espiritualidad, la necesidad de lo sagrado, podrían haber sido los verdaderos motores del progreso humano. ¿Y si la historia no fuera como nos la han contado?
¿Y si Göbekli Tepe fuera la prueba de que la civilización humana nació no de la tierra, sino del cielo? Las teorías alternativas sobre Göbekli Tepe son tan fascinantes como inquietantes. Algunos investigadores, basándose en la orientación de los pilares y en los relieves de animales, sugieren que el complejo podría haber sido un observatorio astronómico. Otros, aún más audaces, plantean la posibilidad de que Göbekli Tepe no sea obra únicamente humana. ¿Y si nuestros ancestros recibieron ayuda del exterior? ¿Y si este templo fuera un legado de seres venidos de las estrellas? Sé lo que están pensando. Son especulaciones, hipótesis sin fundamento. Y tienen razón. Pero la ciencia avanza a base de preguntas, de hipótesis. Y Göbekli Tepe nos plantea más preguntas que respuestas. Göbekli Tepe es más que un yacimiento arqueológico. Es un portal al pasado, una ventana a una época remota y misteriosa. Un lugar que nos habla de la capacidad del ser humano para crear, para soñar, para trascender. Imaginen a aquellos hombres y mujeres reunidos alrededor de los pilares, bajo un cielo cuajado de estrellas. ¿Qué rituales celebraban? ¿Qué dioses invocaban? ¿Qué secretos se susurraban a la luz de la luna? Göbekli Tepe nos recuerda que la historia de la humanidad está llena de misterios, de enigmas por resolver, y que cada descubrimiento, cada nuevo hallazgo, puede cambiar nuestra forma de ver el pasado, el presente e incluso el futuro. Las excavaciones en Göbekli Tepe continúan, revelando poco a poco los misterios de una civilización antigua. Cada año, nuevos descubrimientos arrojan más luz sobre este enigma del pasado, ofreciendo pistas sobre cómo vivían y qué creían nuestros antepasados. Pero aún queda mucho por descubrir, y cada hallazgo plantea nuevas preguntas. Los arqueólogos estiman que solo se ha excavado un 5% del complejo, lo que significa que el 95% de sus secretos aún están ocultos bajo la tierra. ¿Qué tesoros, qué secretos se esconden aún bajo la tierra? ¿Qué historias esperan ser contadas? La búsqueda de respuestas nos lleva por todo el mundo, a través de continentes y culturas, desde las pirámides de Egipto, que han fascinado a la humanidad durante milenios, hasta las líneas de Nazca, cuyos propósitos aún nos eluden, desde la misteriosa isla de Pascua con sus enigmáticas estatuas Moai, hasta Stonehenge, un monumento que sigue siendo un enigma. En cada rincón del planeta encontramos vestigios de culturas antiguas, de civilizaciones perdidas que nos hablan de un pasado rico y diverso. Göbekli Tepe nos ha enseñado que la historia no está escrita en piedra, sino que es un rompecabezas complejo. O mejor dicho, no solo en piedra, sino también en los detalles más pequeños. La historia está escrita en las estrellas, en los mitos que han pasado de generación en generación, en el ADN de cada ser humano, que lleva consigo la memoria de sus ancestros. Solo tenemos que aprender a leerla, a interpretar las señales y a conectar los puntos para entender nuestro pasado y quizás nuestro futuro. Göbekli Tepe ha capturado la imaginación del mundo. Este sitio arqueológico, situado en lo que hoy es Turquía, ha sido un enigma desde su descubrimiento. Sus pilares monumentales, decorados con intrincados grabados, nos hablan de una civilización avanzada que existió hace más de 11.000 años. Documentales, libros, artículos científicos y novelas se han inspirado en este lugar mágico. Cada nuevo hallazgo en Göbekli Tepe genera una ola de interés y curiosidad en todo el mundo. Los arqueólogos y científicos se esfuerzan por desentrañar los misterios que estos antiguos constructores nos dejaron. Y no es de extrañar, la magnitud y el detalle de las estructuras de Göbekli Tepe son impresionantes. Cada piedra parece contar una historia. Cada grabado parece tener un significado profundo. Göbekli Tepe nos habla de lo desconocido, de lo que fuimos y de lo que podríamos llegar a ser. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia. En el desierto de Nazca, en Perú, hay un misterio que ha fascinado al mundo por muchos años. Este vasto y árido paisaje esconde secretos que han desconcertado a científicos, arqueólogos y curiosos por igual. Figuras gigantes de animales, plantas y formas geométricas cubren más de 500 kilómetros cuadrados. Estas líneas, conocidas como las líneas de Nazca, son un enigma que ha perdurado a través de los siglos. Un colibrí con las alas abiertas volando, con su pico apuntando al cielo.
Esta figura, como muchas otras, solo puede ser apreciada en su totalidad desde el aire, lo que plantea la pregunta de cómo y por qué fueron creadas. Un mono con una cola en espiral y 9 dedos, como si saludara a lo desconocido. Este diseño, con su complejidad y precisión, sugiere un conocimiento avanzado de geometría y planificación. Una araña enorme, con sus patas extendidas, parece querer atrapar el sol del desierto. La araña, al igual que otras figuras, está perfectamente proporcionada, lo que añade al misterio de su creación. Estas son solo algunas de las figuras misteriosas que forman las líneas de Nazca. Hay muchas más, cada una con su propio diseño único y significado potencial. Las líneas, algunas de más de 200 metros de largo, son tan grandes que solo se pueden ver bien desde el aire. Este hecho ha llevado a muchas teorías sobre su propósito, desde rituales religiosos hasta señales para extraterrestres. Sus trazos, perfectamente rectos en algunas partes y con curvas perfectas en otras, desafían la lógica y la imaginación. La precisión con la que fueron hechas sugiere un conocimiento avanzado de técnicas de construcción. ¿Quiénes hicieron estas figuras impresionantes? ¿Y para qué las hicieron? Estas preguntas han llevado a décadas de investigación y debate. Algunos creen que fueron creadas por la cultura nazca para ser vistas por sus dioses, mientras que otros sugieren que podrían haber sido un calendario astronómico o un sistema de riego. La verdad, sin embargo, sigue siendo un misterio que el desierto de Nazca guarda celosamente. El misterio de las líneas de Nazca estuvo escondido durante siglos en el desierto peruano. Estas enigmáticas figuras, trazadas en la vasta extensión del desierto, permanecieron ocultas a la vista humana, protegidas por el tiempo y la naturaleza. No fue hasta la década de 1920, con la llegada de los aviones, que el mundo empezó a descubrirlas. La tecnología de la aviación permitió a los humanos ver el mundo desde una nueva perspectiva, revelando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Los pilotos que volaban por la región contaban que veían líneas y figuras extrañas en el suelo. Estas observaciones despertaron la curiosidad y el asombro, ya que las figuras eran demasiado grandes para ser vistas desde el suelo. Al principio, nadie creía estas historias. Las descripciones parecían demasiado fantásticas para ser reales, y muchos pensaban que los pilotos estaban viendo cosas que no existían. Pensaban que eran ilusiones ópticas o simples caminos viejos. Sin embargo, la persistencia de los relatos y la consistencia de las observaciones comenzaron a cambiar la opinión pública. Pero, como cada vez más pilotos hablaban de las figuras, los científicos empezaron a interesarse. La comunidad científica se dio cuenta de que había algo más en estas líneas y figuras que simples coincidencias o ilusiones. En 1927, el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xespe fue el primero en investigarlas en tierra. Su trabajo pionero abrió la puerta a futuras investigaciones y ayudó a legitimar el estudio de las líneas de Nazca. Pero fue una matemática alemana llamada Maria Reiche quien dedicó su vida a estudiar y proteger las líneas de Nazca. Su dedicación y pasión por estas enigmáticas figuras llevaron a un mayor entendimiento y apreciación de su significado y propósito. Maria Reiche no solo documentó y midió las líneas, sino que también luchó incansablemente por su preservación, asegurando que estas maravillas antiguas fueran reconocidas y protegidas para las futuras generaciones. Las líneas de Nazca no están talladas ni pintadas en el suelo. Se hicieron con una técnica muy simple pero efectiva: quitar las piedras oscuras de la superficie para que se vea la arena clara que está debajo. Los antiguos habitantes de Nazca quitaron con cuidado las piedras oxidadas, llenas de hierro y manganeso, creando un contraste con la arena más clara. Este método, que parece simple, necesitó de mucha planificación y precisión. Las líneas son increíblemente rectas y las figuras mantienen su forma a pesar de su tamaño enorme. ¿Cómo pudieron los antiguos Nazca hacer esto sin herramientas modernas ni poder verlas desde arriba? Todavía no sabemos para qué se hicieron las líneas de Nazca. Estas enigmáticas figuras, trazadas en el suelo del desierto peruano, han desconcertado a científicos, historiadores y arqueólogos durante décadas. Se han dado muchas explicaciones a lo largo de los años, cada una con sus pruebas y dudas. Desde teorías científicas hasta especulaciones más esotéricas, las líneas de Nazca siguen siendo un misterio sin resolver.
Algunas de las más conocidas dicen que las líneas se hicieron como un calendario astronómico gigante. Los estudios sugieren que estas líneas podrían haber servido para observar y registrar eventos astronómicos importantes. Las líneas podrían estar alineadas con las estrellas y los movimientos del Sol y la Luna, marcando fechas importantes para la agricultura o las ceremonias religiosas. La precisión con la que están trazadas sugiere un conocimiento avanzado de astronomía por parte de los antiguos habitantes de Nazca. Las líneas podrían haber sido usadas en procesiones, guiando a la gente hacia lugares sagrados o representando dioses y espíritus. Estas procesiones podrían haber sido parte de rituales importantes, conectando a la comunidad con sus creencias y tradiciones. Mensajes para los dioses o extraterrestres. Algunos investigadores han propuesto que las líneas podrían haber sido una forma de comunicación con seres superiores, ya sean dioses o visitantes de otros mundos. El tamaño enorme y la precisión de las líneas han hecho pensar a algunos que se hicieron para ser vistas desde el cielo, tal vez como mensajes para dioses o visitantes de otros mundos. La idea de que estas líneas fueran creadas para ser vistas desde el aire añade una capa adicional de misterio, sugiriendo que los antiguos nazcas podrían haber tenido algún tipo de tecnología o conocimiento avanzado que aún no comprendemos completamente. La fascinación por las líneas de Nazca continúa, y cada nueva teoría nos acerca un poco más a desentrañar su verdadero propósito. Maria Reiche, la persona que más estudió las líneas de Nazca, creía que eran un calendario astronómico gigante. Pasó décadas midiéndolas y analizándolas, buscando conexiones con los movimientos de las estrellas y planetas. Reiche encontró algunas alineaciones que parecían coincidir con eventos astronómicos importantes, como los solsticios y equinoccios. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la teoría del calendario astronómico. Algunos dicen que las alineaciones astronómicas son demasiado imprecisas o casuales, y que no hay suficientes pruebas para estar seguros de esta teoría. Otra teoría conocida dice que las líneas de Nazca eran caminos ceremoniales usados en rituales religiosos. Las líneas podrían haber conectado diferentes lugares sagrados o representado dioses y espíritus de animales. Esta teoría se basa en la creencia de que los antiguos Nazca tenían una conexión muy fuerte con la naturaleza y los astros. Se ha pensado que las líneas podrían haber sido recorridas por sacerdotes o chamanes en trance, usando la energía del desierto y la conexión con lo divino. Sin embargo, no se han encontrado restos arqueológicos que confirmen que hubiera altares o estructuras ceremoniales en las líneas. Una de las cosas más sorprendentes de las líneas de Nazca es su increíble precisión. Las líneas son perfectamente rectas por kilómetros, y las figuras mantienen su forma a pesar de ser tan grandes. ¿Cómo pudieron los antiguos Nazca hacer esto sin herramientas modernas ni poder verlas desde arriba? Algunos investigadores creen que los Nazca usaron un sistema de cuadrículas y cuerdas para dibujar las líneas. Otros creen que usaban matemáticas avanzadas y técnicas de observación astronómica. Sin embargo, la precisión de las líneas sigue siendo un misterio que nos hace preguntarnos sobre las capacidades tecnológicas de las culturas antiguas. A pesar de ser tan antiguas y de estar en un clima desértico, las líneas de Nazca se han conservado muy bien a lo largo de los siglos. El clima seco, la falta de erosión por el viento y la lluvia, y la capa de piedras oscuras que protege la arena clara, han ayudado a su conservación. Sin embargo, las líneas de Nazca están en peligro. El crecimiento de las ciudades, la contaminación y el turismo descontrolado ponen en riesgo este frágil patrimonio de la humanidad. Se está intentando proteger y preservar las líneas de Nazca, pero su futuro depende de nuestra capacidad para valorar y cuidar este legado ancestral. El misterio de las líneas de Nazca nos recuerda que el pasado está lleno de enigmas sin resolver. Nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre las culturas antiguas y a admirar la capacidad humana para crear obras que desafían el paso del tiempo. Y así como las líneas cruzan el desierto peruano, nuestra búsqueda de conocimiento nos lleva por continentes y a través de los siglos. Desde el desierto de Nazca, viajamos ahora a otro lugar lleno de misterio, los campos de cultivo de Inglaterra, donde aparecen extrañas formas geométricas que parecen hablarnos desde una realidad desconocida.
Tiahuanaco, donde la historia se encuentra con el enigma. En el corazón de Bolivia, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, encontramos un lugar que desafía nuestra comprensión del pasado. Este sitio arqueológico envuelto en misterio ha sido objeto de estudio y admiración durante siglos. Un lugar donde la historia se mezcla con lo inexplicable, Tiahuanaco. Aquí, cada piedra parece contar una historia, cada estructura parece susurrar secretos de una era olvidada. Entre sus ruinas, la Puerta del Sol se alza como un guardián silencioso. Una estructura imponente que ha resistido el paso del tiempo, guardando secretos milenarios que nos invitan a descubrirlos. Los intrincados grabados en la piedra nos hablan de una civilización avanzada, con conocimientos que aún hoy nos asombran. Un enigma tallado en piedra que nos transporta a una civilización olvidada, pero no por ello menos fascinante. Cada rincón de Tiahuanaco nos ofrece pistas sobre su grandeza y su misterio. Las ruinas de Tiahuanaco son un testimonio de la grandeza de una civilización que dominó los Andes. Su arquitectura monumental, sus conocimientos astronómicos y su arte complejo siguen sorprendiendo a expertos e intrigando a quienes se acercan a su misterio. Los arqueólogos y estudiosos han dedicado sus vidas a desentrañar los secretos de este lugar, pero muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. Y su arte complejo siguen sorprendiendo a expertos e intrigando a quienes se acercan a su misterio. La precisión con la que fueron talladas las piedras, la alineación astronómica de sus estructuras y la sofisticación de su diseño arquitectónico son testimonio de una civilización adelantada a su tiempo. La Puerta del Sol, con sus enigmáticos grabados, es la máxima expresión de este enigma. Sus símbolos y figuras han sido objeto de numerosas interpretaciones, pero su verdadero significado sigue siendo un misterio. Un portal a un pasado remoto que nos interpela con preguntas sin respuesta. Tiahuanaco no es solo un sitio arqueológico, es un viaje al corazón de una civilización que, a pesar de haber desaparecido, sigue viva en cada piedra, en cada grabado, en cada misterio que aún espera ser desvelado. El auge de un imperio. Los señores de Tiahuanaco. Enclavada en el altiplano boliviano, la ciudad de Tiahuanaco es un testimonio de la grandeza de una civilización antigua. Entre los años 500 y 900 después de Cristo, la civilización Tiahuanaco floreció en los Andes. Esta cultura, que se desarrolló en un entorno desafiante, logró dominar su entorno de manera impresionante. La civilización Tiahuanaco no solo sobrevivió, sino que prosperó en los Andes, una de las regiones más inhóspitas del planeta. Su capacidad para adaptarse y transformar el paisaje es una de las razones de su éxito. Su influencia se extendió por un vasto territorio, abarcando lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia y Chile. Esta expansión no fue solo militar, sino también cultural y económica, dejando una huella indeleble en la historia de Sudamérica. Los señores de Tiahuanaco, maestros de la agricultura y la arquitectura, desarrollaron técnicas avanzadas para cultivar en terrazas y construir estructuras duraderas. Su ingenio les permitió crear un sistema agrícola eficiente que sostenía a una población en crecimiento. Establecieron un imperio que prosperó durante siglos, con una sociedad compleja y organizada. La vida cotidiana en Tiahuanaco estaba marcada por rituales religiosos, comercio y una fuerte estructura social. Sus construcciones monumentales, como la pirámide de Acapana y el templo de Calasasaya, son testigos de su habilidad para planificar y ejecutar proyectos a gran escala. Estas estructuras no solo tenían un propósito religioso, sino también astronómico y social. Dan fe de su avanzado conocimiento de la ingeniería y la astronomía. La Puerta del Sol, por ejemplo, está alineada con precisión para marcar eventos astronómicos importantes, lo que demuestra su profundo entendimiento del cosmos. La precisión con la que fueron erigidas estas estructuras, utilizando enormes bloques de piedra perfectamente encajados, sigue siendo un enigma. Cada bloque fue tallado y colocado con una exactitud que desafía la comprensión moderna. Sigue maravillando a los ingenieros modernos. A pesar de los avances tecnológicos actuales, replicar las técnicas de construcción de Tiahuanaco sería un desafío monumental. ¿Cómo lograron transportar y levantar estas moles de piedra sin la ayuda de la tecnología moderna? Este es uno de los grandes misterios que rodean a Tiahuanaco.
Se han propuesto diversas teorías, desde el uso de rodillos de madera hasta la intervención de fuerzas sobrenaturales. Un misterio que se suma a la fascinación por esta civilización. Tiahuanaco sigue siendo un lugar de asombro y estudio, un recordatorio de la capacidad humana para superar desafíos y crear maravillas duraderas. La Puerta del Sol. Un portal tallado en el tiempo. La Puerta del Sol es, sin duda, la joya de Tiahuanaco. Un monumento tallado en un solo bloque de andesita, una roca volcánica extremadamente dura. Sus dimensiones son imponentes, más de 3 metros de alto, 4 de ancho y medio metro de espesor. Su peso se estima en varias toneladas. Lo que realmente cautiva de la Puerta del Sol son sus elaborados grabados. En el centro, una figura central, que algunos identifican como el dios Viracocha, rodeado de figuras aladas que parecen descender del cielo. Bajo la figura central, una serie de recuadros con figuras zoomorfas y geométricas, cuyo significado sigue siendo un enigma. Misterios en piedra. Interrogantes sin respuesta. La Puerta del Sol está envuelta en un halo de misterio. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Tiahuanaco transportar un bloque de andesita de tal magnitud desde la cantera, ubicada a kilómetros de distancia? ¿Qué herramientas utilizaron para tallar la piedra con tanta precisión? El propósito de la Puerta del Sol también es un enigma. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido un calendario astronómico, mientras que otros creen que se trata de un portal dimensional o un punto de conexión con otras realidades. Las figuras talladas en la piedra, con sus tocados y vestimentas inusuales, alimentan aún más las especulaciones. Entre la ciencia y la especulación, descifrando el código. A lo largo de los años, numerosos investigadores han intentado descifrar los misterios de la Puerta del Sol. Este enigmático monumento, situado en el corazón de Tiahuanaco, ha sido objeto de fascinación y estudio por generaciones. Algunos, utilizando métodos científicos rigurosos, han estudiado la orientación del monumento y la posición de las estrellas en la época de Tiahuanaco. Han analizado minuciosamente cómo los antiguos habitantes podrían haber utilizado la Puerta del Sol como un calendario astronómico. Sus estudios sugieren que la Puerta del Sol podría haber sido utilizada para predecir eventos astronómicos como solsticios y equinoccios. Estos eventos eran cruciales para la agricultura y las ceremonias religiosas, marcando el cambio de estaciones y la planificación de las cosechas. Otros investigadores, adentrándose en el terreno de la especulación, sugieren que la Puerta del Sol podría ser la puerta a un mundo subterráneo o incluso a otra dimensión. Estas teorías, aunque menos convencionales, han capturado la imaginación de muchos. Se basan en leyendas locales que hablan de seres que habitan en el interior de la Tierra y que habrían tenido contacto con los antiguos habitantes de Tiahuanaco. Estas historias, transmitidas de generación en generación, añaden una capa de misterio y misticismo al ya enigmático monumento. Las leyendas mencionan portales a otros mundos y seres con conocimientos avanzados que habrían influido en la cultura y tecnología de Tiahuanaco. Estas narraciones, aunque no comprobadas científicamente, enriquecen la historia cultural del lugar. Hoy en día, la combinación de tecnología avanzada y métodos tradicionales de investigación continúa arrojando nueva luz sobre la Puerta del Sol. Drones, escáneres láser y otras herramientas modernas permiten a los arqueólogos y científicos explorar detalles que antes eran inaccesibles. A medida que se descubren más datos, la Puerta del Sol sigue siendo un símbolo de la rica herencia cultural y los misterios aún por resolver de Tiahuanaco. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a entender el propósito y significado de este fascinante monumento. Un legado ancestral, Tiahuanaco en el corazón de los Andes. A pesar de los misterios que la envuelven, la Puerta del Sol se ha convertido en un símbolo de la grandeza de la civilización Tiahuanaco. Su imagen está presente en la bandera de Bolivia y en numerosos monumentos y obras de arte. La influencia de Tiahuanaco se puede apreciar en culturas andinas posteriores, como la inca. La arquitectura monumental, el culto al sol y la importancia de la astronomía son elementos que conectan a estas civilizaciones a través del tiempo. En 1987, la UNESCO declaró a Tiahuanaco Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal excepcional.
La búsqueda continúa, desvelando los secretos de Tiahuanaco. La Puerta del Sol sigue siendo un enigma, un desafío a nuestra comprensión del pasado. Cada nueva investigación, cada nueva teoría, nos acerca un poco más a la verdad, pero también abre nuevas interrogantes. ¿Qué otros secretos esconde Tiahuanaco? ¿Qué nuevas sorpresas nos depara el futuro? La búsqueda continúa. La fascinación por esta civilización perdida, por sus misterios y sus enigmas, sigue viva. Al pie del majestuoso monte Fuji se encuentra un lugar de belleza inquietante y profunda tristeza. Este lugar, envuelto en misterio y leyendas, ha capturado la imaginación de muchos. Aokigahara, conocido como el Bosque de los Suicidios, es un extenso y denso bosque en Japón. Su reputación sombría contrasta con su apariencia serena. Su follaje esmeralda, normalmente un símbolo de vida, aquí susurra historias de desesperación. Cada hoja parece guardar un secreto, cada rama una historia no contada. El suelo del bosque, una alfombra enredada de raíces y musgo, amortigua todo sonido. Este manto verde parece absorber no solo el ruido, sino también la esperanza. Este silencio es ensordecedor, amplificando la sensación de aislamiento que impregna el aire. Cada paso dado en este bosque parece resonar con un eco de soledad. El aire es denso, con una quietud casi palpable. La niebla que se arrastra entre los árboles añade una capa de misterio y melancolía. La luz del sol lucha por penetrar el denso follaje, proyectando sombras largas e inquietantes. Estas sombras parecen moverse con vida propia, creando un ambiente casi sobrenatural. Aokigahara es un lugar de contradicciones, donde la serenidad de la naturaleza choca con la oscuridad del sufrimiento humano. Es un lugar donde la belleza y la tristeza coexisten en un delicado equilibrio. Es un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder perdurable de la desesperación. Aquí, la naturaleza y la humanidad se entrelazan en un trágico abrazo, recordándonos la dualidad de nuestra existencia. La historia de Aokigahara está entrelazada con la muerte y el dolor. Antiguas historias hablan de familias que abandonaban a sus ancianos y enfermos en las profundidades del bosque. Incapaces de encontrar la salida, estas almas perecían, sus espíritus unidos para siempre al bosque. Esta práctica, conocida como Ubasute, aunque probablemente sea un mito, proyecta una larga sombra sobre Aokigahara. A lo largo de los siglos, la reputación del bosque como un lugar de muerte creció. Su densa vegetación y su misterioso silencio parecían amplificar la oscuridad en los corazones de quienes entraban. El bosque se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban consuelo del mundo, un lugar donde podían desaparecer, desapercibidos, en el abrazo de los árboles. En el folclore japonés, la línea entre los vivos y los muertos es delgada. Se cree que los espíritus, conocidos como yurei, permanecen en lugares de muerte y tristeza. Se piensa que Aokigahara, con su larga historia de tragedia, es un refugio para estas almas inquietas. Algunos creen que los yurei de Aokigahara se sienten atraídos por la desesperación de los vivos, alimentándose de su tristeza y atrayéndolos hacia las profundidades del bosque. Otros creen que los espíritus están atrapados, incapaces de encontrar la paz, vagan por el bosque, buscando liberarse de sus ataduras terrenales. Independientemente de sus intenciones, la presencia de los yurei añade otra capa de inquietud a la ya perturbadora atmósfera de Aokigahara. Los visitantes de Aokigahara a menudo reportan experiencias extrañas e inquietantes. Algunos describen una sensación de desorientación, como si el propio bosque intentara confundirlos, llevarlos por el camino equivocado. Otros afirman haber oído susurros en el viento, voces que los llaman por su nombre desde las profundidades del bosque. Estos susurros, dicen, son débiles pero insistentes, atrayéndolos hacia el abrazo del bosque. También hay historias de figuras sombrías vislumbradas entre los árboles, apariciones que se desvanecen tan rápido como aparecen.
sean reales o simplemente juegos de luces y sombras. Estas visiones se suman a la sensación de inquietud que impregna a Aokigahara. El bosque parece guardar sus secretos, susurrándolos solo a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para escuchar. Trágicamente, la reputación de Aokigahara como lugar de muerte no es infundada. Cada año, decenas de personas se quitan la vida en las profundidades del bosque. Se desconoce la cifra exacta, ya que muchos cuerpos nunca se recuperan. La densa maleza del bosque y la vastedad de la zona hacen que la búsqueda de los desaparecidos sea una tarea desalentadora y a menudo inútil. Las autoridades locales han tomado medidas para prevenir nuevas tragedias. Se han colocado carteles con mensajes de esperanza y apoyo a lo largo de los senderos del bosque. Voluntarios patrullan la zona con la esperanza de acercarse a quienes puedan estar contemplando el suicidio. A pesar de estos esfuerzos, la sombra de la desesperación sigue planeando sobre Aokigahara. Sección 6. Historias antiguas y tragedias modernas. Las historias de Aokigahara son una mezcla de antiguos mitos y tragedias modernas. El folclore local habla de demonios que habitan el bosque, criaturas que se aprovechan de los débiles y vulnerables. Se dice que estos demonios pueden atraer a la gente a la muerte, susurrándoles tentaciones al oído, prometiéndoles la liberación de su dolor. Sean ciertas o simplemente historias de advertencia transmitidas de generación en generación, estas historias se suman a la mística y al miedo que rodean a Aokigahara. El bosque se convierte en un lienzo en el que la gente proyecta sus miedos y ansiedades, un lugar donde la línea entre la realidad y el mito se difumina. Sección 7. El peso de la reputación. La cuestión de si Aokigahara posee una energía única o si su reputación de bosque del suicidio es una profecía autocumplida sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que el propio bosque está impregnado de una oscuridad que se ceba en las mentes vulnerables, amplificando su desesperación y conduciéndolas a la autodestrucción. Otros argumentan que el bosque no es más que un reflejo de la oscuridad que ya existe en quienes deciden acabar con su vida allí. Argumentan que la reputación del bosque atrae a personas que ya están contemplando el suicidio, proporcionándoles un lugar aislado y aparentemente anónimo para llevar a cabo su acto final. Sección 8. Un tapiz de misterio y dolor. Aokigahara es un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos parece delgado, donde los mitos antiguos se entrelazan con las tragedias modernas. Este bosque, conocido también como el Mar de Árboles, ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los siglos. Es un lugar de profunda tristeza, un testimonio de la fragilidad de la vida y el poder perdurable de la desesperación. Cada rincón del bosque parece susurrar secretos de aquellos que han pasado por aquí, dejando atrás fragmentos de sus vidas. Sin embargo, a pesar de su sombría reputación, Aokigahara también sirve como un crudo recordatorio de la importancia de la conexión humana y la necesidad de tender la mano a aquellos que están luchando. En medio de la oscuridad, la presencia de otro ser humano puede ser un faro de esperanza. La misteriosa belleza y el inquietante silencio del bosque ofrecen un espacio para la reflexión y la contemplación. Aquí, el tiempo parece detenerse, permitiendo a los visitantes sumergirse en sus pensamientos más profundos. Es un lugar donde uno puede enfrentarse a la oscuridad interior y quizás encontrar un rayo de esperanza en medio de la desesperación. En este entorno sereno y a la vez inquietante, el alma puede encontrar un respiro, un momento de paz en medio del caos. Sección 9. Encontrar la paz en la presencia del dolor. Aokigahara se erige como un solemne recordatorio de las complejidades de la experiencia humana. Este bosque, conocido por su densa vegetación y su atmósfera misteriosa, ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años.
Es un lugar donde la belleza y el dolor coexisten, donde cada rincón cuenta una historia diferente y cada hoja caída susurra secretos del pasado. El abrazo del alba. Un espectáculo eterno. Los primeros rayos del alba se asoman por el horizonte, proyectando largas sombras sobre las antiguas piedras de Stonehenge. Un silencio sepulcral reina en el aire, roto solo por el suave susurro del viento. A medida que el sol asciende, su luz dorada ilumina los enormes megalitos, revelando sus superficies erosionadas y su imponente presencia. Las piedras, algunas erguidas y orgullosas, otras inclinadas por el peso de los milenios, parecen despertar de su letargo, sus secretos susurrados por la brisa. Durante siglos, este enigmático monumento ha cautivado la imaginación de viajeros, eruditos y soñadores por igual. El juego de luces y sombras en Stonehenge es un espectáculo eterno, un recordatorio del poder perdurable de este antiguo lugar. Es un lugar donde el velo entre el pasado y el presente parece diluirse, donde los ecos de antiguos rituales y creencias aún resuenan. Ecos ancestrales en la llanura de Salisbury. Ubicado en la ventosa extensión de la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra, Stonehenge se erige como un testimonio del ingenio y la devoción espiritual de nuestros ancestros neolíticos. Con sus orígenes envueltos en misterio, el monumento ha sido objeto de innumerables leyendas, teorías y debates académicos durante generaciones. Algunos creen que es un templo al sol, un lugar de curación o una puerta al más allá. Otros lo ven como un observatorio astronómico, un calendario que marca el cambio de estaciones o un lugar de antiguos rituales y ceremonias. El verdadero propósito de Stonehenge puede que siga siendo un enigma para siempre, pero su presencia perdurable sigue inspirando asombro y maravilla. Es un vínculo tangible con un pasado lejano, un recordatorio del poder perdurable de la curiosidad humana y el deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Una danza celestial. Alineaciones del solsticio. La disposición precisa de las piedras de Stonehenge no es accidental. La evidencia arqueológica sugiere que el monumento fue cuidadosamente alineado con los movimientos del sol, particularmente los solsticios de verano e invierno. Durante el solsticio de verano, el día más largo del año, el sol naciente parece flotar sobre la piedra del talón, un único y enorme monolito situado fuera del círculo principal, sus rayos enmarcando perfectamente la piedra del altar central. Esta alineación sugiere que Stonehenge pudo haber desempeñado un papel significativo en los antiguos rituales y celebraciones solares. El solsticio de invierno, el día más corto del año, también está marcado por una alineación significativa. Al atardecer de este día, el sol parece ponerse entre las dos piedras verticales del gran trilito, proyectando largas sombras sobre el monumento. Estas alineaciones celestiales ponen de manifiesto el sofisticado conocimiento astronómico de los constructores de Stonehenge y sugieren una profunda conexión con los ciclos de la naturaleza. Una hazaña hercúlea transportando los megalitos. La construcción de Stonehenge fue una empresa monumental que requirió una inmensa planificación, coordinación y trabajo físico. Las piedras utilizadas en su construcción, conocidas como sarsens y bluestones, procedían de lugares lejanos, algunos a 250 kilómetros de distancia, en las colinas de Preseli, en Gales. El tamaño y el peso de estas piedras, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas, suponen un importante reto logístico, incluso con la tecnología moderna. Cómo se transportaron e izaron estas enormes piedras utilizando solo herramientas y técnicas primitivas sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Stonehenge. Abundan las teorías sobre los métodos empleados, desde el uso de rodillos de madera y trineos hasta la construcción de elaboradas rampas y calzadas de tierra. Algunos estudiosos incluso especulan que las piedras se movían utilizando una combinación de fuerza humana y animal, tal vez incluso con el uso de barcos para transportar las bluestones por ríos y costas. Sección 5. Enigma de la ingeniería, trineos, rodillos y fuerza humana. La teoría más aceptada sugiere que los constructores de Stonehenge utilizaron una combinación de trineos, rodillos y cuerdas para mover las enormes piedras a través del paisaje.
Los trineos, probablemente hechos de grandes tablones de madera, se habrían usado para arrastrar las piedras sobre terreno llano, mientras que los rodillos, colocados debajo de los trineos, habrían reducido la fricción y facilitado el movimiento. Las cuerdas, hechas de fibras vegetales o pieles de animales, se habrían utilizado para tirar de los trineos, con equipos de trabajadores coordinando sus esfuerzos para mover las piedras al unísono. Esta tarea habría requerido una inmensa fuerza física y coordinación, así como un profundo entendimiento de la palanca y la mecánica. El hecho de que los constructores de Stonehenge lograran transportar y erigir estas enormes piedras utilizando solo herramientas primitivas es un testimonio de su ingenio y destreza en ingeniería. Sección 6. Desentrañando el misterio, teorías y especulaciones. El verdadero propósito de Stonehenge sigue siendo objeto de debate y especulación. Algunos arqueólogos creen que era un lugar sagrado utilizado para ceremonias y rituales religiosos, quizás asociados con el culto a los ancestros, cultos de fertilidad o el apaciguamiento de los dioses. Otros sugieren que sirvió como observatorio astronómico, utilizado para rastrear los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, y para predecir eclipses y otros eventos celestes. Otros, incluso, proponen que Stonehenge era un lugar de curación, un lugar de reunión para diferentes tribus y comunidades, o incluso un cementerio para individuos de alto rango. El descubrimiento de numerosos restos humanos enterrados cerca de Stonehenge apoya la teoría de que jugó un papel importante en los ritos funerarios y las creencias en torno a la otra vida. Sección 7. Susurros del pasado. Recientes hallazgos arqueológicos. Recientes excavaciones arqueológicas en Stonehenge y sus alrededores han aportado una gran cantidad de información nueva que arroja luz sobre la vida y las creencias de las personas que construyeron y utilizaron este enigmático monumento. El descubrimiento de restos humanos, incluidos huesos cremados y fragmentos óseos, proporciona información valiosa sobre las prácticas funerarias y los rituales. La presencia de ajuares funerarios, como cerámica, herramientas y joyas, sugiere que estos individuos eran muy apreciados y que la muerte iba acompañada de elaboradas ceremonias. Además de restos humanos, los arqueólogos también han desenterrado un tesoro de objetos rituales, como hachas de piedra, puntas de flecha de sílex, fragmentos de cerámica y huesos de animales. Estos artefactos proporcionan valiosas pistas sobre la vida cotidiana de las personas que vivieron y trabajaron en Stonehenge, sus herramientas, su dieta y sus creencias. El descubrimiento de un gran número de huesos de animales, por ejemplo, sugiere que los festines y los sacrificios de animales pudieron haber desempeñado un papel importante en los rituales y ceremonias. Sección 8. Más allá del círculo. Un paisaje de rituales y recuerdos. Stonehenge no era simplemente un monumento aislado, sino que formaba parte de un paisaje ritual mucho más amplio y complejo. La evidencia arqueológica sugiere que el área circundante estaba salpicada de túmulos funerarios, recintos ceremoniales y avenidas procesionales, todos ellos conectados con Stonehenge, de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Estos descubrimientos ponen de manifiesto la importancia de Stonehenge como punto focal de actividades religiosas y ceremoniales en una amplia zona y durante muchos siglos. El descubrimiento de las murallas de Durrington, un asentamiento neolítico masivo situado a solo 3 kilómetros de Stonehenge, aporta más pruebas de la importancia del lugar como punto de reunión para un gran número de personas. Se cree que el asentamiento, que data de la misma época que Stonehenge, albergó a miles de personas durante las reuniones y ceremonias anuales. Sección 9. Un legado grabado en piedra, viajando más lejos en el pasado. Stonehenge se erige como un testimonio del ingenio, la creatividad y la conciencia espiritual de nuestros ancestros.